Hola, muy buenas noches. Dios bendiga. Soy el pastor Avendaño. El Señor está con ustedes. Estoy compartiendo la meditación bíblica del día de hoy, basados en el texto de reflexión para el día. He compartido el pasaje del Evangelio San Marcos, capítulo 10, versículo 27, el cual dice de la siguiente manera: para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible, dice la nueva versión internacional. Muchas veces usamos este pasaje. Personalmente lo uso mucho, ¿verdad? Cuando hay tiempos difíciles, cuando hay una situación complicada en nuestra vida, entendiendo, ¿verdad?, que por medio de la fe Dios hace todas las cosas posibles. Claro, cuando de acuerdo a su voluntad espiritualmente Dios puede operar en una o muchas de nuestras situaciones o conflictos. Y cuando analizamos de esa manera las cosas, bueno, nos provee mucha fortaleza, ¿verdad? Ánimo y motivación este pasaje de las Escrituras. Lo usamos en muchas situaciones que vivimos. Pero me gusta mucho ver, ¿verdad?, cómo se conecta perfectamente con una historia que sucede precisamente en los versículos anteriores. Dice la palabra del Señor que un joven que era rico, que tenía sus posesiones, viene, ¿verdad?, al Señor Jesús deseando algo muy bueno, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él le pregunta: maestro, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Verdad? Es un buen deseo, es una buena meta para la vida de este joven, pero Jesucristo lo empieza a llevar un poquito más, ¿verdad?, a fondo en la realidad de este joven. Este joven describe que sigue los mandamientos desde que es pequeño, ¿verdad?, que él tiene esa vida, vamos a decirlo, eh, de obediencia, ¿verdad?, y de una buena relación con Dios. Sin embargo, Jesucristo lo lleva a un reto, y es ahí donde este muchacho decide mejor no seguir y apartarse de esa posibilidad de seguir a Jesús y aprender más de esta oportunidad de recibir la vida eterna. Cuando Jesucristo lo confronta con la realidad de el centro o el enfoque real de su vida, que en este caso era la riqueza o la posesión o la situación material que estaba viviendo. Dice la palabra de Dios que Jesús le dice, ¿verdad?, sabes que vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Quiero pensar que este joven, alguna o muchas o diferentes ocasiones en su vida, claro que había compartido algo de lo que él tenía, pensando en que él seguía los mandamientos y, como él describe, cumplía con la ley. Creo que podríamos hablar de un buen joven que, cuando tenía la oportunidad, apoyaba a alguna otra persona en necesidad. Pero el reto de Jesús cuando habla con él es: vende todo para darlo, ¿verdad? O sea, es decir, tú ya no lo vas a tener. No es comparte de lo que tienes, no es siembra, ¿verdad?, o multiplica lo que tienes y de eso apoya, de eso comparte, sino tú ya no lo vas a tener. Da todo lo que tienes, entrégalo, véndelo. Y ya cuando lo hayas vendido, entonces repártelo y dalo a los pobres, a los necesitados. Y es ahí, ¿verdad?, cuando este joven se encuentra ante esta decisión de decir: ok, me siento satisfecho porque esta área está fuerte en mi vida. Estamos hablando en el caso de este joven, su área de economía, su vida social, su vida, vamos a decirlo así, su estabilidad económica o financiera. Y es ahí, ¿verdad?, donde él siente ese cabileo, ¿verdad?, esa dificultad. Y cuando él decide, sabes que mejor no, ¿verdad? Mejor me aparto de esta situación. Eh, Dicen los discípulos, ¿verdad? Pues qué difícil es entonces para que alguien sea salvo. Y es el sentido del versículo 27 entonces, por la respuesta de los discípulos, ¿verdad? Cuando ellos preguntan, entonces, ¿quién va a ser salvo, ¿verdad? Que es algo difícil entonces. Jesucristo va a esa realidad. Es que humanamente, ¿verdad?, es imposible. Por eso dice: para el hombre es imposible, mas para Dios es posible. Y esa realidad la vemos muchas veces en nuestra vida,
cuando al igual que este joven, alguna de nuestras otras áreas de vida, nuestra área profesional, nuestra área económica, nuestra área matrimonial, en nuestra área familiar, social, amistades, etcétera. Cuando esas otras áreas están bien, nos podemos sentir satisfechos, nos podemos sentir muy completos en muchas áreas de nuestra vida, pero a final de cuentas, cuando esta otra área, que es la que Jesucristo quiere tocar enfáticamente en la vida de este joven, con este reto, con esta confrontación de su realidad, es cuando el área espiritual, cuando el área de fe, cuando el área de confiar en Dios no es más fuerte, no es el centro, no es la base para el resto de las cosas que tienes que hacer para tu vida, integralmente lo que es tu vida, para tu familia, es cuando puede existir esa inestabilidad que se ve en este joven. Por eso este joven no es que no pueda heredar la vida eterna, no es que Jesucristo no pudiera ayudarle, no es que no hubiera aprendido como los demás discípulos también, siguiendo a Jesucristo y a final de cuentas llegar a una realidad espiritual de decir con fe, verdaderamente tengo esa herencia para mí, esa bendición. Pero es el no soltar, el depender más de estas otras situaciones de mi vida, más que una relación estable, verdadera, real con el Dios que me está confrontando. Y esa situación nos hace pensar a nosotros, volviendo, ¿verdad?, a interpretar este versículo 27. Hay muchas cosas que Dios puede hacer posibles en nosotros, pero cuando las cosas que queremos, las cosas que anhelamos, las cosas que deseamos, dependen más de esta otra área emocional, física, económica, más que la relación estable, buena, agradable con Dios, cuando es más fuerte, no que sea mala, pero cuando es más relevante que el mismo Dios, ¿cómo podemos pedir la bendición de Dios cuando dependemos más o cuando nuestra vida se basa más en estas otras áreas? Así que para ver que Dios haga las cosas posibles, para ver que Dios nos ayude en el gran conflicto que estamos viviendo, para ver la bendición de Dios en medio de una ola de dificultades y de caos tremendo a nuestro alrededor, cuando ahora sí queremos que Dios haga las cosas, hay que poner en la balanza cómo está la estabilidad entre esas áreas. El área de nuestra relación con Dios, con el área de nuestras cuestiones naturales, seculares, laborales y todo lo demás que tenemos que hacer en nuestra vida diaria. Y es ahí donde nos damos cuenta, cuando existe ese balance y esa armonía perfecta en nuestra área espiritual y en las demás áreas, podemos decir, verdaderamente todo es posible para Dios.